Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la diversidad de los mamíferos y vamos a empezar con los grupos más basales. La macrosistemática de Mammalia, del Crown Group Mammalia, tiene dos grandes grupos, Prototheria y Theria. Ahora, Prototheria es un pangroup, un grupo total, en donde incluye una serie de grupos fósiles más el Crown Group de los monotremata. Y Enteria, que es un Crown Group, tiene dos grandes divisiones, Metatheria y Eutheria. Y otra vez Metatheria es una serie de fósiles y los marsupiales, y Eutheria es una serie de fósiles y los placentalia. Básicamente entonces nosotros vamos a ver que los mamíferos, los Crown Group de los mamíferos son los monotremata y los terias, que se dividen en marsupiales y placentarios. Entonces vamos a ver el primer grupo, el de los monotremata, que actualmente está muy restringido, aunque tiene una gran cantidad de fósiles relacionados, actualmente está muy restringido a dos pequeños grupos. Esta sería la sistemática de los monotremata, que son mamíferos, que son monotremas, y hay dos grupos, Tachyglóside y Ornitorrinquide. Monotremata significan que tiene un solo orificio en donde desemboca el aparato digestivo, el aparato urinario y el aparato reproductivo. Pero además tiene la piel correosa, el rostro largo, huesos epipúbicos, pero esto vamos a ver que lo tienen tanto los monotremata como los metatheria. Los eutheria los pierden. En los actuales no hay dientes, pero hay unas ciertas almohadillas para aplastar y moler la comida. Pero ojo que en los prototheria, en los grupos fósiles, sí hay dientes, inclusive uno de los grupos fósiles, Ornitorhynchus, se encuentra descrito para la Patagonia Argentina en base a un diente. Y los machos tienen espolones en las patas traseras y esos espolones son venenosos, uno de los pocos mamíferos venenosos que podemos encontrar. Y son ovíparos como todos los mamíferos. Todos los mamíferos son ovíparos excepto los theria. Este pico, que está recubierto por la parte correosa, sin dientes, está formado principalmente por los nasales y los maxilares. Hay otras características. Hay un diente especial, un diente de huevo, que ya habíamos hablado, de tipo carúncula. Las glándulas mamarias no tienen pezones y su endotermia es bastante poco regulada, ¿no es cierto? Porque la temperatura, si bien son endotérmicos, la homeotermia hace que varíe entre 25 y 36 grados, o sea, la homeotermia es relativamente poco regulada. Hay dos grandes grupos, los ornitorrincos y los equidnas, y los dos se encuentran aquí en la región de Australasia. El ornitorrinco solamente en Australia y en Tasmania, y los equidnas en toda Australia. Fíjense que tiene una distribución en la parte desértica. Los ornitorrincos siempre están relacionados a lugares acuáticos, por eso están en la parte oriental de Australia, que es la parte más húmeda de Australia, pero no en el interior desierto. En cambio, los equidnas son muy terrestres y están mejor adaptados a las condiciones de desierto. Y la presencia de este diente fósil en Sudamérica indica que era un grupo gondvánico a través del puente antártico con el sur, América del Sur. Aquí vemos el grupo de los taquiglósides, de los equidna, que son muy terrestres, tienen un muy buen olfato y con este pico alargado van escarbando, similar a lo que hacía el kiwi, ¿se recuerdan? El suave pelambre que las mamás tienen bajo el vientre materno, alimentando así Y están a los recubiertos por pequeños durante espinas sus primeras etapas de vida. muy fuertes Los equidnas poseen un cuerpo cubierto de agudas y que espinas son para modificaciones protegerse de posibles de los depredadores. pelos.
Con sus picos buscan Muy insectos y peculiar termitas. este taquilóside. The design is less sleek than Una de your las typical características que tienen los multi-tool, but the taquilósides spiny es que anteater or al ser echidna has an array of gadgets terrestres for y defense acostumbrados or a la dinner. vida en los desiertos, She follows a nose that's an están electrode adaptados detector. para Mucus las glands at the end of her condiciones snout de sense the fuego tiny periódico electric que hay, signals que emitted son by característicos insects. de Australia. Aquí vemos Prey excavando con located, esta lengua she larga, whips out her tal 7-inch cual slimy un tongue, oso hormiguero, perfect to un navigate aardvark convoluted o ant alguno de esos tunnels. grupos, ¿no es cierto?, que le permite obtener las Her termitas, insectos, chisel-shaped nose etcétera, is also y an con efficient garras crowbar to expose more succulent grubs interesantes. and Acá están worms. comiendo las larvas. Even Australia's top predator, the dingo, can do nothing to damage this oddball. She contracts a layer of muscle beneath her skin to roll up and force her spines erect. But the spiny Pero lo más anteater's greatest interesante que defense tienen los mechanism is her equinos ability es to la breathe through habilidad de fire. permanecer inclusive con los fuegos de Australia, que son periódicos. Furious bushfires regularly sweep across Australia, killing anything in their wake. Unable to outrun the blaze, the spiny anteater digs herself out of danger. Pero el equidna se puede enterrar She remains underground y till the fire permanece burns out. bajo tierra hasta que pasa el fuego. Her secret? Y el secreto She enters a mini es que hibernation baja and el lowers her metabolismo a una metabolism so she forma can de breathe hibernación despite the crazy para low poder oxygen and respirar toxic carbon inclusive dioxide en la levels atmósfera during a fire. llena de dióxido de carbono y tóxica del incendio. La reproducción es por medio de un huevo y este huevo se ubica en una bolsa marsupial donde nace con muy poco desarrollo y el embrión se va a alimentar de leche materna, pero la leche materna, como no hay pezones, se secreta de ciertas áreas mamarias, ahí puede el embrión sorber esta leche, pero no hay ni labios ni pezones. Miren, este es realmente un equidna de muy pequeño tamaño. El otro grupo es el de los ornitorrincos. Los ornitorrincos realmente es un animal extraño, con un pico de pato y un cuerpo de una nutria. Son acuáticos, tienen patas de pato, por eso se denomina anatinus, y en esas patas, en las posteriores, el macho tiene un espolón venenoso y produce un veneno que por lo menos es muy doloroso, provoca mucho dolor, pero únicamente lo tienen los machos en la época reproductiva. Viven en ribera de los ríos, en cuevas. El pico correoso es muy sensible, tiene una gran cantidad de células sensitivas y los ojos están muy poco desarrollados y por medio táctil detectan a sus presas. El ornitorrinco es muy importante filogenéticamente porque es la base de los mamíferos. Por eso el genoma del ornitorrinco, pese a que es un animal tan extraño, ha sido secuenciado hace relativamente poco, en el 2006, y ha sido completamente secuenciado y eso ha permitido anclar y ver la filogenia, analizar el genoma del resto de los mamíferos. Quisiera recomendar este documental hecho en 1985, un documental viejo, está en inglés, pero en un inglés muy entendible para aquellos que sepan un poco de inglés. Está hecho al viejo estilo, está hecho para estudiantes del colegio en Australia, pero realmente dice todo acerca de los equidna y del ornitorrinco. Realmente recomiendo mucho de que On land, lo vean. the platypus curls up the front webbed feet to walk on its knuckles. This slow-motion film
shows how the short legs that come out of the side of its body Se nota lo give the viejo platypus a kind of en rolling el action virado when it de moves on la land. resolución de las imágenes, pero realmente logran imágenes espectaculares. Son preciosos los ornitorrincos, no hay duda. El otro grupo que vamos a ver es el de los teria, en donde tenemos dos grandes grupos, los marsupiales y los placentarios. Los teria, en general, que quieren decir bestias, bestias en el sentido de animales, comprenden estos dos grandes grupos, Metatheria euteria o Marsupialia y Placentalia. Son todos vivíparos, ya dejan de ser ovíparos, aparecen los pezones o la glándula mamaria se transforman en ubres, en donde hay varias glándulas que van a una cámara previa antes de salir en el pezón. No hay cloaca, que eso era propio de los Metatheria, acá ya no hay. Los testículos están alojados en un escroto, en los monotremata estaban en la cavidad del cuerpo, aunque algunos cambian en los elefantes, las gallinas, que hay testículos intraabdominales, pero son pocos. El pene tiene uretra, en general el pene de los otros grupos que tienen pene dentro de los amniota no están recorridos por una uretra, únicamente el pene de los teria. Aparecen las orejas, los pabellones auditivos como otra de las características. Y vemos que los dos grupos, Metatheria y Euteria, tienen un grupo de fósiles más los marsupiales, y eso es lo que vamos a ver ahora. La diferencia entre los placentarios y marsupiales, bueno, hay muchas diferencias que pido que ustedes sigan investigando. Yo voy a hablar de algunas solamente. La distribución, básicamente, la de los marsupiales están en la región neotropical y en la región de Australasia, mientras que los placentarios están mucho más distribuidos y son muy escasos justamente en la región australásica, en donde los principales son los marsupiales. Y en la región neotropical, durante mucho tiempo los marsupiales han sido el grupo dominante, hasta que hubo la conexión con el Istmo de Panamá, en donde entraron en gran cantidad los placentarios y han reducido notablemente la fauna de marsupiales. Ojo, los placentarios ya habían entrado antes por medio de balsas o por medio de islas. Algunos grupos como roedores o primates ya habían empezado a invadir la región neotropical. Pero la gran invasión fue cuando apareció el Istmo de Panamá. Quizás cuando los placentarios compiten con los marsupiales, pierden los marsupiales. Lo mismo está ocurriendo ahora en Australia, en donde se han introducido placentarios como roedores, como liebres y conejos, como carnívoros como el dingo, y están provocando estragos entre los marsupiales. Pero la introducción de placentarios en Australia es relativamente reciente. Todavía en Australia los marsupiales están ganando. Pero en América del Sur esta competencia ha sido mucho más larga y por lo tanto han quedado reducidos a grupos muy pequeños como los Didelphimorphia, que son los únicos realmente exitosos, y muchos grupos se han extinguido debido a la competencia con los placentarios. Pero no necesariamente los placentarios son mejores que los marsupiales. Los marsupiales tienen una serie de características que en determinadas condiciones tienen un sistema reproductivo que no necesariamente es una versión empobrecida de los placentarios. No, tienen características muy interesantes. Hay una placenta coriovitelina, hay placenta, por lo menos en el poco tiempo que se encuentran los marsupiales en el útero. Fíjense que en los marsupiales hay una gestación corta y una lactación muy larga, o sea, invierten poco en crear el embrión, pero invierten mucho en el cuidado parental de esas crías y la lactación es muy larga, mientras que es al revés en los deuterios. Otras características de los marsupiales, ¿no es cierto?, que son mucho menos diversos que los placentarios,
placentarios han tenido una distribución mucho más grande, quizás eso les ha permitido una diversidad morfológica mayor. Sin embargo, los marsupiales tienen una enorme diversidad morfológica que en muchos de los casos es paralela a la de los placentarios. El periodo de gestación corto que tienen los marsupiales realmente puede ser una ventaja respecto a los placentarios. Los placentarios típicamente tienen una sola cría por vez. Sin embargo, los marsupiales pueden ser una máquina de tener crías. Veamos. Esta hembra está preñada. Las hembras del canguro rojo casi siempre están preñadas. They've evolved to adapt their reproductive systems to the unpredictable whims of the environment. At any given moment, a female can En have todo 3 momento, offspring las to care hembras for, pueden tener each at a 3 different stage of crías development. en diferentes estadios de desarrollo. This is number 1. Esta es la número 1. After 33 days developing in the womb, Después de 33 días de desarrollo en el vientre, esta criatura nace indefensa únicamente con las patas anteriores desarrolladas y del tamaño de un maní. Y todavía no tiene las patas posteriores que uno asocia con un canguro tan grande. Tiene que recorrer el camino hasta encontrar el pezón de su madre, guiado solamente por el instinto y el sentido del olfato. Casi inmediatamente la hembra entra en celo nuevamente, liberando hormonas que estimulan la ovulación. Y luego de la fertilización pone al nuevo embrión en espera. Ese es el número 2. Y permanecerá en desarrollo arrestado, detenido, hasta que el otro embrión deje de mamar. Y el tercero es el más grande, que pasa algún tiempo tomando leche de la teta. La hembra es verdaderamente una cadena de montaje viviente con distintas crías en distintos estadios de desarrollo. Este sistema permite que en momentos en donde la comida escasea, ella podría cortar la alimentación del embrión que está lactando y cuando muere puede ser reemplazado por el embrión que tiene en el útero. Pero por el momento este embrión está desarrollándose muy bien. La cría más grande todavía depende de la madre para protección y comida. La madre empieza a cortar la cantidad de leche para el más grande, porque tiene otra cría desarrollándose. La madre produce 2 tipos de leche diferentes. Una más diluida para el embrión más pequeño y una más concentrada para el más grande. Y cada tipo de leche sale de su propio pezón. Por lo tanto, la estrategia de los marsupiales puede llegar a ser muy adecuada para un ambiente tan poco predecible como es el australiano, al poder controlar la cantidad que se invierte en las crías según las condiciones. Entonces, los metaterios, que son bestias diferentes, incluyen a los marsupiales y a fósiles de los marsupiales. Los marsupiales, que tienen un marsupio típicamente, aunque no todos, vemos que algunos lo pierden secundariamente, se encuentran en Oceanía y en Sudamérica. Solamente una especie, Didelphis virginianus, ha llegado a invadir Norteamérica
y básicamente son unas 280 especies, o sea, mucho menos de las casi 5.000 especies que tienen los placentarios. El marsupio, que es una bolsa para criar a los juveniles, en donde desemboca también las glándulas mamarias. El típico es el de un canguro, pero casi todos los grupos lo tienen, inclusive los grupos sudamericanos. Y digo casi todos porque en algunos ese marsupio se reduce secundariamente. Por ejemplo, en esta pequeña marmosa, en Tilamis. Otras características de los marsupiales, además del marsupio, es tener el paladar fenestrado, ya lo vamos a ver, y también tienen huesos epipúbicos, igual que los monotremas. ¿Se acuerdan? Son los placentalias los que pierden los huesos epipúbicos. Aquí vemos el aparato reproductor femenino de los marsupiales y de los placentarios, en donde vemos que hay un útero doble y esta vagina dividida en 3 partes, a diferencia de los placentarios, en donde el útero y la vagina son simples. Estos son los huesos epipúbicos, esta es la columna vertebral, la cintura pélvica, y a estos huesos epipúbicos la función principal es sostener el marsupio y a las crías cuando están en el marsupio. Esta es la filogenia de Marsupialia. Tenemos algunos grupos basales, Didelphiomorphia y Paucituberculata, y los Australidelphia, que son monofiléticos. Veamos cuál es la distribución de los marsupiales. Tenemos una distribución típicamente neotropical, excepto una especie que va a América del Norte, y australásica, una distribución típicamente gondwanica. Los marsupiales americanos, que es un grupo que no es monofilético, es parafilético porque incluyen también a los Australidelphia, tenemos 2 grupos, Didelphimorphia y Paucituberculata. Y los Australidelphia son los Australasia, y realmente ellos tienen una gran diversidad. Sin embargo, hay un grupo dentro de los Australidelphia, los Microbioteria, que están en América del Sur. En el sur de América del Sur, ya lo vamos a ver en la zona de la Patagonia y de Chile, que sabemos que biogeográficamente tiene muchas conexiones con Australia y Nueva Zelanda. Estos Microbioteria son marsupiales que están más relacionados con cualquier grupo australiano que con el resto de los marsupiales americanos. Acá vemos cómo sería el árbol filogenético, origen entonces en la región neotropical, y los grupos más basales se encuentran en América del Sur, inclusive Microbioteria, y es el más basal de los Australidelphia. Y los grupos más distales son todos los marsupiales de la zona australásica. Veamos los marsupiales americanos, en donde el más representativo es la comadreja. Los Didelphimorphia se encuentran desde Argentina, ¿no es cierto?, hasta América del Norte. En la familia Didelphidae, que vemos que hay varios grupos, varios géneros y varios grupos, tienen una cola muy larga y prensil. Hay algunos que tienen bolsa marsupial y otros que no tienen bolsa marsupial. Presente la bolsa marsupial en Didelphis, Caluromis, Chironectes y Philander, reducida en luteolina y completamente ausente en los más pequeñitos, en Tilamis y en Monodelphis. Y aquí vemos esa bolsa marsupial. Didelphis, la comadreja, cría a los embriones dentro de esta bolsa marsupial, pero cuando se hacen más grandes, las crías ya se trepan arriba del lomo de la madre, y la madre es la que los transporta por todos lados. Realmente es muy peculiar la forma de llevar a estas crías. La cola es prensil, ustedes ya lo deben haber visto en la era del hielo, y pueden colgarse realmente con la cola. En la reproducción, estos vemos el tamaño de los embriones. Realmente el periodo de gestación es muy corto y los embriones se paren con un desarrollo relativamente escaso.
Y aquí tenemos Didelphis virginiana, que es la única especie de las comadrejas de Didelphis que ha invadido América del Norte. Y la invasión es relativamente reciente. Fíjense, la invasión es en tiempos históricos. En la época precolonial, esta era la distribución de las comadrejas en América del Norte, y luego ha ido avanzando sucesivamente en su distribución, porque es tan euritrófica, come lo que sea y se adapta tan bien a las condiciones de vida de los humanos en las ciudades o en las granjas, que ha podido aprovechar para ampliar su territorio. Y es por eso que también ha sobrevivido a la gran invasión de los euterios en América del Sur. En América del Sur tenemos Didelphis albiventris y es la que tenemos en Argentina. Hay otras especies de Didelphis en donde podemos ver el paladar. Estas son las hendiduras en el paladar que son propios de los marsupiales. Algo muy peculiar de las comadrejas es que cuando las atacan se hacen las muertas. ¿Ven? Ahí se murió cuando vino el perro y realmente pueden aguantar que uno las pellizque, que las levante y se siguen haciendo los muertos. Inclusive fíjense cómo retraen los labios como para parecer un cadáver en donde ya se está desecando. Es muy peculiar este comportamiento. Hay otros grupos de marsupiales americanos, además de las comadrejas, que son menos conspicuos, porque las comadrejas son los más grandes, y tenemos Philander, Gracilinanus, y tenemos algunos que son medianos, o sea, más cercanos al tamaño del cuerpo de una comadreja, como Chiranectus y Metachirus. La comadreja colorada, que sería otra de las comadrejas relativamente comunes, se encuentra hasta en Buenos Aires. En las yungas tucumanas tenemos a Lutriolina masoia, otra especie de Lutriolina. Caluromis, un grupo muy pequeñito que solamente lo tenemos en Misiones. Otro grupo que hay de los mamíferos sudamericanos, estos grupos basales de Xenolestide, y tiene una distribución muy restringida, Rincolestes, exclusivamente sudamericano, que realmente son unos animales muy raros. Vamos a ver ahora entonces los Australidelphia. Los Australidelphia es el grupo australiano, pero ojo, la mayor parte son australianos, porque los microbioterides son de Sudamérica. Los más representativos, por supuesto, son los canguros, los que tienen más prensa. Pero los microbioterides es un único grupo con una sola especie que se encuentra en el sur de Argentina y Chile, o sea, lo tenemos aquí. No hay duda, por estudios de anatomía y estudios cariológicos y moleculares, no hay duda que forma parte del grupo de los Australidelphi. Es bastante raro, es el monito del monte, es un pequeño marsupial de este tamaño a lo sumo que vive en el sur del país. Aquí tenemos en la parte de Chile está más distribuido y en la parte de los bosques patagónicos puede pasar únicamente un bordecito en el sur. Los otros grupos de marsupiales australásicos tenemos una diversidad muy grande, realmente ocupando casi todos los nichos. Por ejemplo, tenemos los Dasyuromorpha, insectívoros y carnívoros, y en muchos casos convergen sus formas con algunos euterios. Por ejemplo, esto podría el Thylacinus, el lobo de Tasmania, es muy parecido a un perro, a un lobo, a un carnívoro, ¿no es cierto? Y ha sido recientemente extinto. El último que se conoce es de 1936, pero siempre hay ciertas noticias de que alguno se ha visto, qué sé yo, pero no hay ninguna evidencia de que esté actualmente vivo. Hay otros grupos en donde también se asemejan, por ejemplo, ocupan el nicho de los comedores de hormigas, como estos Myrmecovidae. Los Dasyuridae, donde está el famoso lobo de Tasmania, son muy agresivos, por lo menos
de aspectos muy agresivos y hacen un despliegue muy interesante, que se encuentran únicamente en Tasmania, y en este momento están en peligro porque hay una serie de tumores faciales que aparecen por la infección de un virus que están haciéndolo disminuir la población. Siempre han sido muy cazados por los colonos. Bueno, tenemos otros grupos, realmente la diversidad, hay topos, grupos subterráneos, en Diprotodontia, que tienen como característica una mandíbula inferior muy corta y hay dos dientes incisivos muy particulares que por eso se le llaman Diprotodontia. Está una gran parte de la diversidad de los marsupiales, koalas, wombats, el wallaby, que es un canguro más pequeño, el wombat, que realmente es muy característico porque hace caca cuadrada, hace cubitos de caca. Los koalas, que han sufrido tanto con los incendios, se alimentan exclusivamente de hojas de eucaliptus y son tan pobres las hojas de eucaliptus, tan pobres en nutrientes, que los koalas realmente, al igual que los perezosos sudamericanos, tienen un metabolismo extremadamente bajo y son bastante lentos. Y los canguros que están en Australia y Nueva Guinea, en donde hay muchas especies, son realmente, están muy adaptados para correr, con sus patas posteriores muy largas y con un segmento más. El nombre Macropus es porque realmente tienen unas patas muy grandes que les permiten correr a velocidades extraordinarias y dar grandes saltos. Los canguros son adorables, ¿no es cierto? Y más cuando crían. Estos grupos son realmente muy interesantes, pero la gran diversidad de los mamíferos está en los Euteria o Placentalia, que los vamos a ver a continuación. Chau, chau.